Bueno, muy buenas noches para todos y bienvenidos a otro martes de especiales N Audio TV. Hoy finalizamos esta temporada de programas en donde hemos tenido la oportunidad de aprender sobre monitores, sonido en vivo, postproducción, producción musical, música y muchos temas más que seguro nos sirvieron para despejar muchas dudas y conocer más acerca de esto que tanto nos apasiona, que es el audio y el sonido. Y qué mejor que finalizar esta temporada con uno de los ingenieros más reconocidos a nivel nacional, ganador de 2 premios Latin Grammy, uno de ellos la semana pasada en su 14ª entrega y nominado en 12 ocasiones más a este galardón. Estamos hablando de Camilo Silva, quien ha trabajado en múltiples producciones como ingeniero de grabación, como ingeniero de mezcla, como ingeniero de mastering, con artistas de la talla de Carlos Vives, Andrés Cepeda, La 33, Los Gaiteros de San Jacinto, Petona Martínez, entre muchos otros que ustedes pueden buscar o que pueden mirar en su página www.camilosilvaf.com. Paralelo a esto, tiene su propia línea de preamplificadores y de sumadores. Además, Camilo siempre ha tenido una inclinación por la docencia y de hecho es profesor acá en N Audio, en donde compartimos completamente su visión de conocimiento que se puede resumir en esta frase suya que dice: no existe tal cosa como secretos de estudio de grabación, eso solo denota inseguridad. El que quiera un pedazo de mi conocimiento solo tiene que venir y tomarlo. Así que pues Camilo, bienvenido a Especiales N Audio TV, gracias por aceptar esta invitación y primero que todo pues felicitaciones por este nuevo reconocimiento de alto nivel ahora de la mano de un disco con un artista tan reconocido y tan emblemático de Colombia como es Carlos Vives. Pues Iván, gracias por la invitación, muy contento de estar acá, muy contento con el reconocimiento, buen momento para recibir este reconocimiento, un equipo de gente increíble trabajando detrás de este disco, mucho talento colombiano, muchos amigos, ingenieros muy cercanos, Kiko Castro, Andrés Landines, mucha gente muy importante para mí trabajando en este disco, entonces pues qué mejor momento y más feliz imposible. Claro, me imagino que todo el equipo está feliz con esto. Oiga, le tengo una pregunta para arrancar, digamos, con respecto a esto de los Latin Grammy. Yo sé que tú eres miembro votante de los Latin Grammy y yo quiero saber qué debe tener una producción para ser postulada o para ganarse este reconocimiento. ¿Cuáles son los ítems que evalúan? Bueno, realmente es una muy buena pregunta y no es una pregunta que me la hagan frecuentemente. Mucha gente deja de presentar sus productos a veces por desconocimiento del proceso y realmente es algo muy sencillo. En términos de qué se requiere para presentar un producto, lo que se requiere básicamente es que el producto tenga código de barras, el producto como tal, ese sería como el principal requerimiento y que el producto se encuentre dentro de unas fechas específicas para poder presentarlo ya sea a la primera o a la segunda ronda de inscripciones. Eso desde el punto de vista de la inscripción. ¿Qué pasa? Hay 2 rondas de votación en el proceso de los Latin Grammy. Creo que en los Grammy americanos es lo mismo. Este proceso de votación se lleva a cabo pues, por los mismos miembros votantes de la academia. ¿Quiénes son miembros votantes? Pues gente como yo que está metida en la industria, que tiene algunos créditos y que tiene su membresía con la academia como miembro votante. De hecho, no es difícil hacerse miembro votante y me parece muy chévere, muy interesante pues, para la gente que está arrancando y que ya tiene algo de créditos y algunos trabajos por ahí rondando, Puedan... que lo hagan porque una cosa que noto a veces es que mucha gente se siente un poco en desacuerdo con, digamos, con quienes ganan, con quienes se nominan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hace 12 años, cuando estaban presentando los Latin Grammy aquí en Colombia, hubo una reunión que estuvo Gabriela Baroa, estuvo Juanes, estuvo Leila Cobo, eso me acuerdo que fue en la Javeriana, y yo realmente no era nadie en esa época, no, 12, 13 años, no recuerdo exactamente, hace bastante tiempo. Y ellos vinieron a explicarnos un poco este rollo. Pues claramente hubo gente que se resistía un poco como a la idea, pero ellos vinieron a explicarnos un poco cómo funcionaba este cuento, qué beneficios podía tener hacernos miembros, etcétera, etcétera, etcétera. En esa época no lo entendía, pero ahora muchos años después, lo entiendo y lo apoyo totalmente. Es un reconocimiento bastante grande realmente, Claro, y de peso. apoyo totalmente el proceso de la academia, porque sí, es un reconocimiento bastante importante. Por eso le digo a la gente que si se puede convertir en miembro votante, lo hagan. Además, porque con su voto tienen el poder de cambiar el curso de la historia en ese sentido y no es complicado hacerse miembro votante. Tenemos 2 rondas. Tenemos una ronda que es la ronda de inscripciones y tenemos otra ronda que es la ronda definitiva, que ya se hace sobre los nominados. Es decir, que
es la que define el ganador. ganador, correcto. Pero siempre son los miembros votantes y pues miembros votantes de los Latin Grammy pues hay miles por todo lado. Y ahí que entonces, digamos, depende de la categoría, pues evalúan determinados ítems o, o hay alguno de pronto que sea como común en, en todas las categorías que tengan que ustedes ver para elegir o no un disco. Pues hasta donde tengo claro hay un comité que evalúa el material que llega como Ya. tal en el proceso de inscripción y determinan si funciona o si no funciona, es decir, para que quede inscrito. Una vez inscrito, a nosotros nos llega una planilla gigantesca por internet con todos los inscritos, donde pues nosotros como miembros votantes escogemos los productos que consideremos que están en mejor capacidad pues, o que merecen Pueden merecer el recibir premio. esta nominación. Obviamente son demasiadas entradas, demasiadas, pero uno acostumbra a escuchar los trabajos que conoce, los trabajos de los cuales la gente habla que son buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas a veces que van mucho por el voz a voz, ¿no? Ya. Entonces uno escucha los trabajos, uno escoge y vota, pone sus votos y de ahí es que salen los nominados, pues. Y los ganadores también? Los ganadores salen en un proceso similar, solo que ya el rango se redujo a 5 en las categorías, en las categorías no tan importantes, digamos, y a 10 en las categorías importantes, como es álbum del año, grabación del año. Este año pues hubo 10 nominados por cada categoría, entonces hay bastante de dónde escoger y siempre hay material muy bueno que uno escucha y toma pues finalmente una decisión. Ah, bueno, chévere porque sí, de pronto muchos tenemos esa, o teníamos ya esa duda de cómo funcionaba de pronto Claro. este proceso. Bueno, arranquemos con usted. Usted me contaba hace un momento que usted había iniciado como baterista. ¿Cómo un baterista termina involucrado por completo en el mundo de la ingeniería de sonido? Yo creo que por pura pasión y obviamente pues por amor a la música. Yo siempre quise tocar batería desde pequeño, aunque empecé un poquito tarde. Sí. Durante pues ese proceso pequeñito de querer tocar batería y no tener acceso a ella en su momento, eh, yo tengo un hermano que se llama Juan Manuel, él es ingeniero electrónico. Sí. Y él, durante esa época mía, él estaba como en su proceso final de su carrera y todo ese cuento. Él se metió mucho en proyectos con audio, con amplificadores. De hecho, él fue el que me enseñó Toda la parte las electrónica. basecitas de electrónica cuando yo tenía 10 años. Él empezó a enseñarme cosas de electrónica. Entonces a él le llegaban revistas y le llegaban cosas que yo veía y yo decía, wow, ¿esto qué es? Pues consolas, Ese parlantes, enamoramiento. y yo miraba y yo decía, yo quiero ser, pues yo quiero pilotear esto. Yo no sé qué es, pero quiero pilotearlo. Sí. Y por ahí empezó la cosa. Ya pues empecé mi proceso con la batería, lo empecé tarde, pero también con la electrónica pues tuve oportunidad de entender un montón de cosas y de armar equipitos y cositas. Y finalmente fue ahí como la semilla, pues. Sí, venga, ¿usted se acuerda de su primer trabajo, digamos, de grabación? Sí, Que yo sé que son un reguero, pero... pero ¿a qué nivel estamos hablando? No, la Porque primera vez que estoy, bueno, listo, vea, tengo aquí una plataforma, la que sea, análoga, digital, y puedo grabar con esto. eso fue en mi casa. De ¿Sí? hecho, fue en mi casa con una consola Mackie de un amigo, a un PC corriendo tal vez Cakewalk o Culedit, algo así Sí. muy, muy viejo, y grabando pues de la consola 7 8 micrófonos de mi batería mezclados a un par y para adentro. Claro, y ahí arranca. Y haciendo overdubs de ahí en adelante, pero estoy hablando pues en la época en que yo estaba en el colegio, estoy hablando año 95, 96, 97, imagínese usted, Claro, hace pues mucho. las condiciones, pero era muy, o sea, era entretenido, en esa época era muy entretenido ese proceso como de probar y bueno, en fin. Bueno, chévere. Y usted, digamos, como que arranca con la vaina de la batería, de hecho, bueno, me hice la primera grabación, fue como mi batería que la grabé. ¿Usted cree que para trabajar en esto de la grabación, de la mezcla, incluso en el mastering, uno tiene que ser músico? ¿Uno tiene que saber tocar un instrumento? Esa es una buena pregunta y es una pregunta complicada, pero resumiendo creería que sí porque finalmente lo que hacemos es música. Ahora, yo no digo que uno tenga que ser un virtuoso, pero hay cosas que uno debería saber. Yo como baterista tengo oído de baterista, lo cual me facilita mucho mis labores en términos de interpretar el timing de las canciones y las métricas. Eso es algo que tengo en la cabeza todo el tiempo y todo el tiempo a medida que avanzo un tema
voy llevando el tempo con el pie, por ejemplo, y voy haciendo subdivisiones con mis manos, cosas raras como de la costumbre de haber tocado batería algunos años, pero yo no leo música, por Sí. ejemplo. Yo no leo música y yo soy totalmente negado con temas de armonía y melodía, soy negado Como con la la parte guitarra, teórica. soy negado con la guitarra, soy negado con... Sí. lo intenté, pero soy absolutamente negado. Lo mío era golpear los tarros, entonces pues nunca aprendí a leer muy bien, tengo ese asunto que me falta aprender un poco de armonía, aunque yo creo que es hora de retomarlo o de darle un segundo chance a... Pero entonces sí, sí ves que digamos esa formación musical, así sea en la parte rítmica, sí claramente No, ha influido en tu trabajo como ingeniero. es importantísimo, realmente es importantísimo porque es que música es lo que uno hace y yo no creo que uno deba perderse la experiencia de pararse en una tarima enfrente de miles de personas. Yo creo que tiene que ser la experiencia más poderosa que una persona puede sentir en su vida y para mí ha sido así. Más que de pronto el hecho de tu ser músico, de tocar y toda la cuestión también te pone, también sabes, cuando estás en el papel del ingeniero, también te puedes poner en el papel del músico, Claro, porque también has estado ahí. Entonces, claro, claro, sí. esa es una parte bien interesante. Y bueno, otra cosa interesante, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de grabar mucho con bateristas pues de muy alto nivel, por supuesto. Uno de esos bateristas de muy alto nivel fue profesor mío. Es decir, 10 años después los papeles se invirtieron y mi profesor estaba siendo grabado por mí. Cuando hace Pablo 10 Bernal. Pablo Bernal. Pablo Bernal. Cuando hace pues 10 años o 12 años o 13, él era el que me daba clases a mí. Otra cosa chévere fue cuando tuve la oportunidad de grabar a Horacio, el Negro Hernández, Sí. uno de mis ídolos pues, de mis épocas de tocar batería. Y un día Horacio en el estudio grabando y Horacio sabía pues que yo tocaba batería, entonces me dijo, no, tú me escoges la batería, tú me escoges los platillos, o sea, tú me escoges el gear, todo lo que voy a usar y hacemos esto juntos y fue como, eso fue Es increíble. que definitivamente sí ha sido bastante influyente esa parte. Claro, Bueno, Horacio me regaló sus baquetas, de hecho, ese día y las- las conservo, sí, claro, me imagino, obviamente, como un muy recuerdo muy especial. chévere. Cada que viene a Bogotá, pues cuando está en Audiovisión o algo lo veo y es chévere Bueno, acordarse de eso. ya que toca lo de audiovisión, tú has trabajado mucho tiempo en estudios de audiovisión. ¿Tú alcanzaste a trabajar con cintas análogas en la grabación? Sí, aunque no tanto en Audiovisión. Nada. Mucha gente no lo sabe, pero antes de Audiovisión yo trabajé un par de años en el estudio de Gali Galeano. Él fue mi anterior jefe antes de Audiovisión y es una persona que siempre llevo como en el corazón porque fue él la persona que notó algo especial en mí y que me dio una oportunidad de... De crecer. Exacto, en un estudio que él compró ese estudio. Ese estudio en sus épocas era llamado El Estudio y fue un estudio que fue de hecho una competencia muy fuerte para Audiovisión en una época. Entonces, Gali compró este estudio como en el año 97, 98, algo así, no recuerdo, cuando el 85 estaba en plena obra. Sí. Me acuerdo que era un hueco gigantesco el 85. Y Gali me invitó un día. Eh, el hijo de Gali es amigo mío pues, del colegio, Sí. de ahí establecimos ese contacto. Vínculo. Y de hecho el hijo de Gali es guitarrista, alguna vez tocamos juntos un par de veces. Entonces ya nos conocíamos pues, con Gali del colegio. Entonces Gali me invitó a su estudio a hacer unas grabaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa llevó a la otra y finalmente me quedé trabajando allá un par de años. En ese par de años hicimos 2 o 3 discos con cinta análoga que no recuerdo como una experiencia tan agradable, pero no por el sonido. Siempre que hablo de la cinta análoga digo lo que digo, no refiriéndome al sonido. El sonido es maravilloso. El problema que tuve en esa época fue con esta máquina análoga en particular que Ah, tenía ya. Gali. Es una máquina, una MSI JH24, una máquina muy temperamental, muy difícil. Es como una novia consentida, caprichosa, etcétera, etcétera, etcétera. Es una máquina muy dura de trabajar. Técnicamente, ¿qué pasa con esta máquina? Es una máquina que poncha tarde, es decir, uno mete el dedo para ponchar y la máquina Se tiene un, demora un poco. tiene un pequeño lag de tiempo Sí. entre lo que uno metió el dedo y lo que uno poncha. Eso quiere decir que De antecitos. mentalmente hay que ajustarse. Sí. No es como ponchar en Pro Tools es instantáneo, todos lo sabemos. Pero la desponchada era peor, la desponchada era peor de lenta. Entonces, siempre recordaré, pues no con mucho cariño, las sesiones ponchando en esa máquina y ponchando músicos muy exigentes que a pesar de lo brillantes que son, querían ponchar cada 2 o 3 compases Sí. o sea, no porque no fueran brillantes, sino por exprimir al máximo sus habilidades. Entonces era realmente agotador y
es el tema para mí con la cinta, que uno necesita músicos de verdad que estén dispuestos a tocar bien sin equivocarse y sin depender de la máquina para recibir ayuda. Ya le entiendo. Entonces, pero fue interesante. Mi último disco completo análogo lo grabé allá, en ese estudio, y lo mezclé allá. Se llama La otra cara de la moneda, de Gali Galiano. El único disco de vallenato que ha hecho Gali Galiano. No tenía ni idea que Él hizo un disco de vallenato que desafortunadamente pues no tuvo el boom que debió haber tenido, porque fue un disco bonito, interesante, con un par de elementos, sorpresas, digamos, para su época. Estuvo bien. Y fue la última producción, digamos, completa, que se grabó pues en cinta, usando la cinta y usando Pro Tools, sincronizados los dos sistemas amarrados a una consola análoga pues con moving faders, con faders automatizados, una consola análoga chévere que había ya, una Soundcraft. Buena referencia también para que escuchemos y veamos ese sonido. Uno, pues de Gali Galiano con el vallenato, que es un poco sorprendente, y otro, pues ese sonido que usted dice, pues que tenía esta máquina con la que le sacó canas, me imagino. Sí, es un cuento y aprovecho, es importante volver atrás, es importante mirar atrás porque es la única forma de mirar si estamos o no estamos evolucionando pues en nuestro proceso personal. Vale, bien. Oiga, Cami, hablemos ya de la parte de la mezcla como tal. Usted, digamos, ¿cuáles son esos elementos que usted, digamos, detecta o que busca al iniciar de pronto una lectura crítica de esa mezcla o de esa sesión de mezcla que va a empezar a trabajar? O sea, ¿cuáles son los elementos que empiezas a buscar cuando te sientas y empiezas a escuchar una sesión que vas a mezclar? Esa no está fácil, pero para mí es una cuestión de sentarme, darle una escuchada a la mezcla. Idealmente yo pido que me entreguen un rough mix, una mezcla cruda, pero con algo de balance, es decir, ya sea que me la entreguen en un archivo, en un bounce, o ya sea que me la entreguen dentro de la misma sesión, es decir, que yo pueda abrir mi sesión de Pro Tools y ver niveles y ver algunas sugerencias de efectos, ese tipo de cosas. Entonces lo primero que hago es darle una buena escuchada y entender la canción, entender qué está pasando, como buscar, va a sonar cliché lo que voy a decir, pero buscar elementos emocionales, buscar como el gancho, buscar como qué es lo que están planteando para este tema. Entonces eso es lo que idealmente busco, pero yo sufro de un problema y yo sé que muchas de las personas que nos están viendo ahorita, no sé si a usted le pase también, yo tiendo a enfocarme un poco en los problemas cuando se me van apareciendo. Entonces en esa primera escucha empiezo a detectar muchos problemas. ¿Y a corregirlos al instante? No, solo a escucharlos y tal vez a asustarme y angustiarme un poco, pero trato de continuar escuchando. El asunto de lo de la batería es que mi oído con el tiempo, con el timing, se volvió una cosa muy, 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 muy exacta. Entonces los líos de tiempo para mí son muy, muy evidentes. También tengo un buen oído relativo, afortunadamente, sí. Entonces los líos de afinación también son muy evidentes para mí, pero no, digamos que no me patean tan serio como los líos de tiempo. Me pasa eso, no es bueno y no debería pasarle a nadie, porque de eso desvía un poco la atención del contenido emocional de la canción, pero sí, acepto que me pasa, pero trato de luchar contra eso para poder involucrarme en la canción desde el punto de vista que es y no enfrascarme tanto en los problemas que igual pues son inevitables y pues ya habrá tiempo de resolverlos. Listo, entonces dices que te sientas un poco por esta cuestión, entre comillas, lío que tienes con el tiempo, pero ahora, ¿qué otros elementos empiezas a buscar? Listo, estás escuchando, te enfocas en lo del tempo, de pronto a veces. ¿Qué otros elementos como que usted siempre busca como, la parte emocional? ¿Qué otra cuestión está usted detectando a primera escucha, ya decía a primera vista? Las capturas. Las capturas. Las capturas. Sí, definitivamente las capturas, pues es lo más importante para uno que las cosas vengan capturadas en un estado, idealmente que venga muy bien capturado, pero en el peor de los casos al menos que venga aceptable, y que uno sepa que uno puede tratar el material pues para lograr el objetivo final de la mezcla. Entonces es como lo primero. Bueno, ya después de haber pasado lo primero, eso sería el siguiente primero, sí. Que es sentarse pues a desglosar un poquito track por track, pista por pista, a ver en qué estado se encuentra todo, cómo estamos de fases absolutas, de fases relativas, si los sonidos funcionan, si esto encaja. Si hay 20 micrófonos de guitarra, pregunto cuál es el 57 y borro el resto o algo así. ¿El 57 es su preferido para la guitarra? No, es más bien un decir, es que pasa mucho que la gente microfonea un amplificador de guitarra con 7, 8 micrófonos y lo entiendo totalmente, pero lo que no entiendo es el objetivo de posponer las decisiones, es decir, si
microfonearon con 8 micrófonos, tomen una decisión y háganle un favor al ingeniero. Y Escojan. sí, y si hay una combinación de micrófonos que les gusta, pues úsenla, inclusive premezclenla, pero no me parece tan chévere desperdiciar la energía creativa del ingeniero de mezcla en asuntos de catalogar tracks, por ejemplo, o en De escoger asuntos las de, tomas. exacto, en asuntos de escoger tomas, eso forma parte de un proceso completamente diferente y ajeno a la mezcla, que es la edición. Entonces, a uno como ingeniero de mezcla, en principio debería llegarle todo listo, todo editado, sin playlist alternos, sin tracks escondidos, con todos los tracks MIDI renderizados en audio, a menos que pues haya una razón muy fuerte para mantenerlos así, como por ejemplo, Camilo, no estoy seguro del sonido del órgano en este punto, escúchalo, está en MIDI, y si consideras que vale la pena cambiarlo, pues tómate la libertad y cámbialo. Por ejemplo, es un Pero ejemplo digamos, puntual. aquí yo le hago una pregunta. Digamos, usted en ese proceso de mezcla como tal, de pronto en algún momento decide que si una canción está de pronto, entre comillas, sobreproducida, de pronto, oiga, no, este de pronto acá no está muy bien. ¿Suele ocultar tracks usted o de pronto tratar de tirarlo lo más atrás posible para, no sé, para en pro de la mezcla, pero ya, digamos, tracks que han decidido que tengan que estar ahí, pero que usted dice, bueno, tal vez para mi mezcla es mejor que esto no esté? ¿Sí? Se ¿Sueles hace, hacerlo? se hace. Es decir, uno se toma libertades y es un ejercicio de mutua confianza con el productor y con Ya. el artista, pero tiene que haber mutua confianza y mutuo respeto, de lo contrario, pues uno se va a crucificar haciendo Claro. una cosa de esas. ¿Qué pasa? Hay mezclas que sencillamente son demasiado cargadas y la única forma de resolverlas es pues con el proceso más poderoso en el audio, que todos sabemos que se llama M, un botoncito Sí, que dice M, mute, sí, ese es el botón más potente, o sea, de todo lo que podemos usar. Y es verdad, sí. porque con eso podemos aclarar un montón de cosas. Ahora lo importante es decidir cuándo y cuándo no usarlo y si estamos siendo muy irrespetuosos con el arreglo, por ejemplo, o con alguna función específica Que está cumpliendo que ese va a cumplir elemento ese dentro, instrumento. dentro de la canción, Pero listo. en general hay muchas ocasiones donde uno puede usar el mute y no hace una diferencia desde el punto de vista del arreglo, pero sí de la claridad. Es decir, a cada instrumento hay que darle un momento y de pronto el punto ideal de una mezcla es cuando todo el mundo, todos los músicos creen que son ellos los que suenan más duro. Claro, porque si Ese pero no sería me el punto escucho, ideal. ya, ya, lo entiendo. Hay una cosa que yo leí en su página, por ejemplo, y es que, pues, hablando de que ahorita estamos hablando, por ejemplo, no, que hay que tratar cada track, y uno de los procesos que uno más utiliza son los ecualizadores, ¿cierto? Y yo leí en su página, por ejemplo, que usted decía que los ecualizadores en este momento en plugin están a un 99% de dar la capacidad que dan sus émulos, pues, en hardware como tal. ¿Usted solo utiliza ecualizadores en plugin? En este momento sí. Y la última vez que utilicé ecualizadores análogos fue en una mezcla que hice en la NIF, en la 8058 de Sí. Audiovisión, por obvias razones. Es decir, la NIF es la NIF, ahí no hay nada más que decir. Sí. Es la NIF, entonces la mezcla se hizo pues mezcla de consola sacando los canales a la consola y por lo tanto ecualizando y trabajando en la misma consola, Sí. lo cual es chévere, porque son unos ecualizadores primero a prueba de bobos, es decir, A prueba de voz, así como así. no es posible hacerlo sonar mal, Ah, ya, ya, ya. es imposible hacerlo sonar mal, sea lo que sea que uno haga, va a sonar bien, entonces son a prueba de bobos y suenan espectacular. Entonces, ¿cómo no usarlos? Sí. Pero desde el punto de vista de Pro Tools, yo no uso ecualizadores análogos insertados dentro de mi sesión. Em, sí sigo creyendo eso, que los ecualizadores digitales en este momento, emulados o no emulados, es decir, porque también tenemos conceptos nuevos y tenemos conceptos que son imposibles de llevar a cabo en el mundo análogo. Hay un montón de conceptos nuevos en ecualización o en procesamiento dinámico también para Sí. ese caso, que son imposibles en el mundo análogo. Entonces, me parece chévere poder tomar ventaja de este asunto. De pronto algún purista dirá, Camilo, bueno, alguien no estará de acuerdo conmigo y tienen derecho A no a estarlo, no claro, estarlo sí. totalmente, pero es solo mi punto de vista. Además, bueno, hay un detalle y es que los ecualizadores digitales en plugin facilitan el recall y eso se traduce en tiempo. Y si en mi opinión están al 99%, pues ¿por qué no hacerlo? En este momento el 100% de mi ecualización es hecha en En plugins. plugins. Uso lo mejor que tengo, específicamente los plugins de Universal Audio, aunque también uso un par de componentes de otras marcas, pero principalmente los de Universal Audio. Y, y ahí, bueno, hay más al respecto, es un Sí, es un aquí. tema bien amplio.
tengo un proyecto guardado hace tiempo que no he podido terminar y es que siempre quise un Pultec. Ya. No puedo pagarme un Pultec de verdad. No sé si pueda pagarme uno de los reissues de los nuevos, pero tengo un Pultec en proceso de ensamble en algún lugar de mi taller, así que espero terminarlo algún día pues para tener ese tipo de color. Bueno, bien. Y hablando, digamos, de ecualizadores, a veces escucho o escuché algunos, bueno, pero no, sí, lo he escuchado más de una vez. Y es que dicen que al trabajar pues, con el ecualizador, que de pronto no hay que darle más de 4 o 5 decibeles de ganancia a las bandas que porque va a presentarse problemas de fase. ¿Usted qué nos puede decir de eso? Están en su derecho de pensar eso Ah, los que no, quieran sí, pensar sí, eso, obviamente no, está en su totalmente. derecho, sino pues le pregunto a usted, digamos, Para ¿qué allá piensa voy, usted de eso? Exacto. para allá voy, porque sí, están en su derecho y me parece una posición un poco purista, pero están en su derecho totalmente. Ahora, yo me pregunto si uno va donde el típico productor británico, inglés, y le dice, no, no te voy a dar más de 4 o 5 dBs en este instrumento, a ver qué obtiene. Pues aparte de una cachetada o algo así, Claro, no. em, ¿qué pasa? Sí, hay desviaciones en fase pues en cualquier ecualizador, es decir, el principio de funcionamiento de un ecualizador implica eso. Dicho eso, nosotros tenemos ecualizadores de fase mínima, de fase lineal, pues los normales, tenemos básicamente esos tres tipos, ¿cierto? Cada uno tiene pues sus características, hablando en términos de fase, entonces sí, podríamos usar ecualizadores de fase lineal o podríamos usar ecualizadores de fase mínima, pero al final creo que todo se trata de qué puedo obtener y en ese sentido yo no tengo miedo. O sea, Si si necesito darle más de los 4 o si, 5, pues, si necesito 20 dBs de ganancia en una banda, lo voy a usar. Si necesito hacer un notch de 48 dBs para eliminar una frecuencia que me tiene amargado, lo voy a hacer. Es decir, no tengo por qué limitarme en ese sentido. Pero, ojo, mastering es otro cuento. Y en mastering es raro ver más de 2 o 3 dBs. De hecho, 3 dBs para mí en mastering me siento incómodo haciendo más de 2 o 3 dBs porque eso me dice que hay algo sí, que debe ser atacado de otra forma, no necesariamente con el ecualizador, sino tal vez con ecualización dinámica o con algún otro tipo de tratamiento específico. Entonces en mastering la cosa cambia un poco. pero en mezcla sí, siéntase libre entonces de... Totalmente, y es que es una herramienta creativa y pues es eso, su nombre lo dice, herramienta creativa. Entonces hay que crear con ella. Listo. Ahora, cuando estamos buscando una mezcla, este Sonic Glue, este pegamento, no lo que es pues hacer que la mezcla suene compacta, toda la cuestión, se utiliza pues mucho compresor para lograr este objetivo. Tú sueles, ¿cómo sueles usar usted, o sea, cómo sueles usarlos, los compresores como tal, para obtener este Sonic Glue, este pegamento en la mezcla? Y también quería preguntarle si de pronto usted utiliza plugins, o sea, compresores en plugins y también en hardware, ¿los mezclas los dos en un trabajo? Sí, bastante. Bueno, hay varias preguntas ahí, vamos a tratar de responder cada una. Listo. Respecto al glue, ¿usted recuerda cuándo se puso de moda el término, más o No, la menos? verdad, no, me corchó. Es que estoy tratando de recordarlo, pero creo que fue cuando empezaron a salir las primeras emulaciones digitales del famoso compresor SSL de la consola, de la SSL 4000G Plus, Ya. el Master Boss Compressor que tiene toda la mitad de esa consola al pie del computador. Cuando empezaron a salir esas primeras emulaciones, me acuerdo por ejemplo del Impact de Avid, que fue de las primeras emulaciones de ese tipo que salió. Después vino la de Waves, después, bueno, vinieron muchas así en cadena y esas emulaciones eran promocionadas con ese término, con el término glue. Esto es lo que usted tiene que usar para que su Su mezcla mezcla. sea correcto. De ahí viene, pero es decir, viene de ahí que se haya puesto como tan de moda estos El días, término como tal. pero consolas SSL nosotros tenemos desde los 80s y yo creo que, bueno, no todos tienen mi edad. Yo tengo 33 años, hay gente más joven, hay gente más adulta, pero todos hemos escuchado ese compresor, todos. En algún momento de nuestras vidas todos hemos escuchado el sonido de ese compresor. Entonces, pues es un sonido que ya de por sí es muy popular y es un sonido que la gente tiene en la cabeza, aunque no lo pueda reconocer así inmediatamente a oído ni nada de eso. De ahí viene. ¿Qué pasa con este compresor? Es un tipo de compresor estéreo, además, que está muy bien pensado, pues para apretar un poquito en esa posición, en la posición del estéreo, del 2 mix Sí, o como el el bus máster, pues. estéreo, correcto. Está muy bien pensado porque tiene unas constantes de tiempo bien pensadas para eso, tiene pues tiene 2-1, 4-1, 10-1, sirve para más cosas también, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que me desvié un poquito de la pregunta, pero
Pero no, Pero es bueno, también es bueno entender de dónde, o sea, eso que de dónde viene el término me mm, parece súper chévere porque es bueno saber de dónde vienen las claro, cosas. claro, claro. Entonces, bueno, es el tipo de compresor que siempre se ha visto como el compresor de unificar, aunque hay más modelos, ¿no? También está el NIF, el 33609 o el 2254, el 2264. Hay muchos compresores de este tipo. ¿Cómo debería usar uno un compresor de este tipo pues, para obtener ese tipo de sonido? Primero que todo, no es necesario usarlo. Cuando uno inserta un compresor de estos en su máster, en el máster de su sesión, sea en hardware o sea en software, uno inmediatamente tiene que mentalizarse a que tiene que ajustar un poco la técnica. El compresor cambia las cosas un poco y puede que sea necesario usar tal vez menos automatización, tal vez más automatización, pensar un poquito diferente los niveles y sobre todo no atacar demasiado fuerte al compresor. Los compresores tipo SSL en general pues son compresores agresivos que muerden duro, entonces hay que trabajarlos pues, Un poco más hay que suave, con trabajarlos con, cuidado. sí, con cuidado. Y en ese sentido, pues yo prefiero las versiones en hardware definitivamente, las de software todavía no hallo una que me guste mucho, es decir, como para colocarlo En el bus. en el 2 mix de mi mezcla, lo he hecho, pero la última vez que lo hice terminé quitándolo al final. Bueno, pero digamos, tú, de esas técnicas de compresión que más utilizas, que tú dices, no, yo siempre como que me voy por este lado con la compresión porque me sirve para tal fin y que como que ya detectaste que te sirve para algo que estás buscando y ya sabes cómo hacerlo, cómo utilizas tú, cómo los utilizas, mejor dicho, cómo Bueno, los haces. ya respondido el asunto del De, glue, pues sí, hablemos un poquito de los compresores en hardware y los compresores en software, ¿cierto? Siempre digo que los compresores en software todavía están por debajo, están cerca, están así de cerca, es decir, dentro de unos 4, 5, 6, 10 años, qué sé yo, van a estar al a nivel. igual o Mm, mejor performance que los compresores en hardware. ¿Qué pasa con los compresores en hardware? ¿En qué considero yo que son superiores? Y lo he comprobado una y otra y otra y otra vez en mis mezclas. Los compresores en hardware pueden hacer una buena cantidad de reducción de ganancia sin que la compresión se sienta. Principalmente eso, cuando uno inserta un plugin, un LA2A de Waves, por ejemplo, y hace 4 o 5 dB de reducción de ganancia, que uno ve la aguja bajando hasta sí, allá, uno ya siente la la compresión, uno compresión. dice, ok, estoy comprimiendo mucho. ¿Qué pasa cuando yo inserto mi LA2A y la aguja baja hasta 5 dB? Ok, le puedo dar más. Es como esa sensación, puedo comprimir más y no se siente ahogado. Es más natural, es menos audible el efecto, digamos, el efecto negativo de la compresión, lo que la gente asocia Entiendo, como sí. compresión, que es que se ahogue, que se opaque, ese tipo de cosas. En eso me siguen pareciendo superiores los compresores en hardware, pues por eso tengo una pequeña colección que seguirá creciendo a medida que me sea posible hasta donde pueda de Pero me dices compresores. que igual también utilizas en plugin Claro, también. claro, claro, porque es que en este momento solo tengo tal vez unos 16 canales de compresión en hardware. Pues obviamente con esa cantidad de compresores no puedo resolver una mezcla grande, es imposible. Em, Sobre todo si uno tiende a usar muchos compresores como herramientas de corrección. A veces uno los usa por color, a veces por control. También eso es otro asunto que influencia el tipo de compresor que uno usa, si es por control o si es por color. ¿Cierto? Cada compresor pues tiene un color y especialmente los compresores análogos pues aportan un poco más de eso que las contrapartes digitales por muy bien emuladas que esté. Entonces ahí es donde uno piensa, ok, ¿voy por color o voy por control? La mayoría de las veces y la mayoría de la gente lo hace ¿Por control? por control, lo hace por control, ¿cierto? A mí me gusta pensar en los compresores de hardware tanto como control, o sea, como por color, por ambos factores y trato de usarlos pues de ambas formas, es decir, tengo esta voz y necesito cierto tipo de color, necesito un compresor que me haga un pequeño roll-off en los agudos, pero también necesito escoger un compresor que me pueda hacer 6 u 8 dB de reducción de ganancia de forma transparente, que no suene comprimido, pero que a la vez la voz se beneficie de ese roll-off porque fue grabada muy brillante. Sí. Entonces, pues hay un proceso un poquito más complejo ahí de qué compresor acoplar a qué cosa, hablando del hardware. Y ahí te serviría más el hardware, claramente. Claro, pero igualmente, pues los compresores en software están muy chéveres. Hoy, precisamente antes de venir acá, estaba mezclando y estaba probando el nuevo compresor de Universal Audio, el nuevo Fairchild 670, que está tremendo. Entonces, siento que se van acercando cada vez más. Después de usar ese compresor, dije, ok, este compresor está bueno y lo voy a agarrar
en esta mezcla y le voy a dar palo Conocerlo bien. para llevarlo a sus límites, a ver cómo se comporta y a ver qué tan superior es a la versión anterior, pues que existe desde hace, qué sé yo, 10 años. O sea, código con 10 años Sí. de antigüedad y también cómo se comporta respecto a mi compresor en hardware más parecido a él. ¿Cuál es ese hardware que usted siempre tiene ahí? Que, bueno, voy por este, como el consentido del compresor de hardware. ¿Cuál Depende es? de la función. Por, en cuanto a voces, instintivamente me voy primero al LA2A, instintivamente. Pero si el LA2A es muy lento, aunque no es un compresor lento, el LA2A es un compresor de release un poco lento según, bueno, según el material que esté trabajando. Es Sí. una especie de release semiautomático interesante que suena muy bien en voces. Pero si el LA2A no fuera lo suficientemente rápido, probablemente coloque el compresor de mastering, que es el compresor azul, que es un compresor muy rápido, pero también muy transparente, muy limpio. Si eso no funciona, pues está el 670, que es, digamos, una especie de homenaje, no es un clon de un 670 original, sino es una especie de homenaje con la misma topología que un 670. Ese compresor es un compresor de carácter. Puede hacer 8 o 10 dB de reducción de ganancia muy extremadamente limpias, la reducción de ganancia, pero es un compresor de color. Entonces ese compresor me gusta por ambas cosas. Cualquiera de los tres es bueno para voces, Sí. pero hay que ver como cuáles son las motivaciones para usar cada uno o qué tal compresión serial. Si es necesario, en algunos casos puede funcionar una compresión serial que eso Pero me sirve. definitivamente Cami es fanático de los compresores. Total. Totalmente. Bueno, listo. Vamos a un pequeño corte, una pequeña pausa y ya volvemos con Camilo Silva y mezcla híbrida. Diffusion Magazine. Read the difference. Capacidad de los docentes transmitir el conocimiento. La parte de certificación de Pro Tools. Eso de las prácticas es bien chévere. Porque se centran en darle atención a las personas. Tenemos clases personalizadas. La practicidad para poder grabar acá. Los equipos son pues, de alta gama y están a completa disposición de nosotros. Formación integral. Genial. Listo, volvemos acá con el ingeniero Camilo Silva y mezcla híbrida. Bueno, entonces estábamos hablando de compresores, listo. Entonces, hablamos de ecualizadores y hablamos de compresores. Ahora yo le pregunto, ¿tiene alguna cadena de procesamiento definida ya dependiendo de pronto del instrumento que estás empezando a trabajar? No, es decir, tengo, tengo unos números en mi cabeza, así como de preset, pero son solo eso, son preset. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita, voz, Sí. LA2A como primera opción, Sí. a ver qué pasa. Si está muy problemática, tal vez me vaya al 1176, bajo 1176 por lo general, como punto de arranque. Tal vez esas dos cosas. Baterías de BX160. Como asociaciones mentales que van así de esa forma, pero son solo puntos de arranque que pueden cambiar en cualquier momento. Pero Es no si decir, tengas predefinido de pronto ya, no, me sé que me funciona esta cadena, como que bueno, voy a comprimir, voy a ecualizarlo, voy a... no, nunca, es que es muy complicado y hay tantas variables y todo depende si el material fue grabado por mí, no fue grabado por mí, con qué tipo de problemas viene, qué estoy buscando, es complicado y a veces lo que funciona en un lado no funciona en otro lado. Es decir, eso es lo bonito de no concentrarse en los presets Sí. y de no concentrarse en el tipo de plugin que es un plugin de presets, por ejemplo, los Chris Loralgi de Waves o los de Maseratis, los JJ Puke, son plugins muy chéveres, me declaro culpable de usarlos también, así que no me da vergüenza decir que los uso para nada de vez en cuando porque lo sacan a uno de problemas rápido, cuando uno está buscando algo y no sabe exactamente qué, es chévere ir por ese tipo de plugins buscando presets, pero la mayoría del tiempo construyo mis cadenas pues a medida. Sí, bueno, Realmente. yo le pregunté una cosa porque, bueno, y esto, y así como usted decía al principio, creo que puede sonar cliché, pero también es un cliché esto y es una pregunta cliché también. Pero entonces hay veces dicen, no,
voy a comprimir primero y voy a ecualizar que porque, no sé, si ecualizo primero y comprimo después, entonces la banda, no sé qué, que no tiene sentido ecualizar y subir la ganancia o bajar la ganancia de una banda para después comprimirla o al contrario. ¿Usted qué piensa de estas dos entre la ecualización y la compresión? Depende de la situación. Y el otro día tuvimos una discusión bien interesante en Doctor Compresor al respecto. Yo dije, mi punto de vista, aunque no recuerdo el porcentaje exacto que dije, pero tal vez 90% ecualizar antes de comprimir Ya. y el otro 10% restante comprimir y después ecualizar. ¿Cuándo en cada caso? ¿Qué pasa con la ecualización antes del compresor? Lo que yo haga en el ecualizador afecta a la acción del compresor, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno ecualiza un bajo y le corta frecuencias graves, pues eso interactúa directamente con la forma en que el compresor va a actuar. ataca al bajo. Pero hay formas de moldear ese comportamiento sin necesariamente ecualizar primero. Es decir, yo puedo comprimir un bajo y utilizar el sidechain de mi compresor, por ejemplo, para sacar lo que no quiero, eliminarlo del área de disparo del compresor. Por área de disparo me refiero a lo que hace que el compresor actúe, ¿cierto? Entonces hay muchas formas. Es una buena forma, por ejemplo. Comprimir primero y ecualizar después es una buena forma de exagerar rasgos, por decirlo así, de exagerar características, aunque no tiendo a usarla mucho, porque digamos mi técnica para exagerar Características. características muy puntuales, por decir algo Celos armónico en el de. redoblante, Ah, ya. dedos en los bajos, ese tipo de cosas, mi técnica a veces involucra más compresión por bandas, pero compresión de una banda, atacando lo que necesita atacar y exagerando esa característica, que Bueno, es una técnica que les paso a mis estudiantes y que les digo que les va a cambiar la vida porque realmente así es. En todo lado donde voy, expongo la técnica y expongo todo lo que se puede hacer utilizando esta técnica, entonces pues es muy chévere. bueno, chévere, sí, porque siempre había como que siempre la traigo a colación porque puede ser muy cliché, pero me gusta No, escuchar lo que. y es una muy buena pregunta. Otra cosa pues, que me acordé de la discusión, alguien dijo ecualizar, comprimir, ecualizar, como una cadena. Me pareció muy válido y muy interesante, porque con el primer ecualizador controlo, con el compresor Moldeo. reduzco un poquito el rango dinámico según lo que quiera, y si el compresor por alguna razón me cambió algo, puedo Vuelvo otra vez. volver y compensarlo con el ecualizador. Entonces, y sí, frecuentemente me pasa que termino con una cadena de ese estilo y funciona, O sea que puede funcionar. Bien, pero súper. sin pensarlo, es decir, es como algo que va instintivamente, que Sí, uno, no, que uno- pero, uno termina pero, llegando a eso. pero sí, pero es chévere conocer, digamos, ese tipo de puntos de vista, sobre todo de personas que trabajan tanto como Claro. usted en esta cuestión, porque de ahí es que aprendemos todos, ¿no? También. Bueno, le tengo una pregunta también que me interesa mucho también como personal, porque a veces me preguntan, o también me ha pasado con el acordeón, y yo sé que usted ha trabajado mucho con acordeones y esto, y es cómo trabajar el acordeón, digamos, en una mezcla, y más que ahora, pues hablo de un acordeón vallenato, Claro. porque el acordeón vallenato, sobre todo ahora en Colombia, se está involucrando en muchos más géneros, ¿no? Entonces ahora es la fusión, entonces está el acordeón, y usted lo encuentra en el rock, lo encuentra en el pop, lo encuentra en muchos más géneros, pero a veces está el desconocimiento del instrumento como tal, que no sabemos cómo mezclarlo, ¿sí? Que no es que le pongamos el estéreo, que los bajos a un lado y los agudos al otro lado, que cómo hacemos para quitarle el aire, el sonido del aire del fuelle, o que si lo dejamos porque si no vamos a perder el color natural del acordeón. ¿Cómo trata usted los acordeones? Eso es una súper buena pregunta. Los acordeones, y es curioso que un instrumento que venga de Alemania se haya arraigado como tan fuertemente acá y sea un instrumento pues prácticamente universal en nuestra música en general, Sí, en claro, todo, en todo lo que se hace. el acordeón vallenato es muy representativo de Colombia como tal en el mundo, o sea, por más de que sea Claro, alemán, mejor dicho. pero realmente el tema de los acordeones no es ciencia espacial, es decir, no es necesario ir a hacer el curso en la NASA Sí. para entenderlos, ¿cierto? ¿Qué pasa con los acordeones? Voy a retroceder 10 años atrás en la época en que recién estaba empezando, donde Gali, en ese estudio que le conté hace un rato, yo no tenía mucho contacto con el vallenato en esa época, pero ahí lo tuve, pues además de contacto con muchos otros géneros. Yo recuerdo estar muerto del susto y tenso grabando el acordeón. En esa época usaba lo mismo que uso hoy en día para un acordeón, que es un Neumann U87. Sigo usando ese micrófono casi que religiosamente para el acordeón porque suena muy bien ahí, en esa posición.
Y en ese instrumento, entonces, Espérate, qué pena te interrumpo. ¿En qué posición? es decir, en la posición del acordeón, quise decir. Ya, Para, ya. para, sí, Ah, para el aclarar. acordeón. Ya, ya, De ya, pronto ya, no fui, listo. de pronto no fui claro, Ya, ya, pero ya. sí. Entonces, el acordeón con el U87 es algo que siempre he utilizado. ¿Qué pasa con el acordeón? Yo andaba tenso con eso, pues el 87 es un micrófono que suena bien en general, es un poquito brillante, pero es muy detallado. Cuando uno pone un 87 enfrente de un acordeón y el acordeonero toca, suena absolutamente todo. Suenan los botones, suenan los dedos, suena el fuelle cuando él abre y cierra. Es decir, suena todo pues, lo que tiene que sonar, es decir, así suena un acordeón Claro. en la vida real. Y yo me estaba comiendo las uñas y yo, pero esto será posible, es decir, tanto ruido será aceptable, será posible. Em, Hasta que, bueno, tuve esa conversación con el productor. En esa época, un personaje que quiero mucho que se llama Jesús Vides, él fue el que me explicó, compadre, es así, relájese, el botón va, el botón le da sabor al instrumento, es parte del sonido del instrumento, relájese, no se le ocurra intentar Tratar de limpiarlo, entrar. no se le ocurra intentar nada con eso, es así. Ahora, dicho eso, hay casos de casos y hay momentos en que el botoneo, que es como se le llama ese Que puede sonido, ser exagerado. puede ser demasiado. Entonces uno lo controla, sin eliminarlo del todo, pero uno lo controla. Los fuelles. mm, hay géneros que tienen que ser más limpios que otros, en ese sentido, donde de pronto un fuelle que Sí. suene muy, muy pronunciado en un mal momento, puede que sea buena idea quitarlo. Pero en general los fuelles es algo que, pues que yo no toco, ese sonido. Ahora usted me preguntaba el asunto de los micrófonos. Claro, porque ve, como tenemos los bajos y tenemos también pues los altos y toda la cuestión, y si no estoy mal, pues acá sale todo lo que es altos y aquí por acá sale el Sí, claro. sonido del bajo. Entonces dices, bueno, grabo los bajos también, los pongo en estéreo, ¿cómo hago con estos dos fuentes que tengo en el acordeón? La práctica usual es que los bajos de acordeón se graban casi al final de una producción. Esa es la práctica usual, porque los bajos del acordeón son un lío armónicamente hablando. Es decir, el acordeón es un instrumento muy limitado en, digamos, el acordeón de botones normal. Sí. Ya, si estamos hablando de un acordeón de teclas es diferente, No, estamos hablando del vallenato. pero un acordeón, porque vallenato también se hace con acordeón de Ah, teclas. bueno, entonces hablemos del Pero, acordeón de pero el botones. acordeón de Del botones es corona, del Honer. tal cual. Específicamente ese acordeón es un instrumento que es limitado, es muy Sí. limitado porque cada acordeón de esos por dentro tiene unos peines y cada peine tiene una tonalidad. Entonces, así es como se arman las tonalidades. El A de G, por ejemplo, son tres peines. Uno con La, el otro con Sol, el otro Con con re. Re. Entonces, así es como se denominan las tonalidades de un acordeón, que a veces Sí. la gente ve los acordeones y no entiende muy ¿En bien qué por qué tonalidad están está? marcados así. Eso es lo que significan esas letras en un acordeón, pero son limitados. Un acordeonero necesita eh, de 10 acordeones en adelante, a veces, Que le curan todas las tonalidades. para poder manejar todos los tonos, correcto. Y en los bajos es algo similar. Entonces, los bajos son tan complicados con eso que es necesario pues dejar una sesión al final del disco cuando ya se ha puesto toda la armonía, todo, eh, y escoger los tonos correctos de los bajos en el acordeón de forma que no haya choques armónicos porque de pronto en un salto armónico de un compás a otro el bajo del acordeón no del tono. Es un cuento, eso de los bajos del acordeón es un cuento y es un misterio. O sea que sí suelen, o sea, suelen es grabarlos al final de las producciones. O sea, en todo lo que es así como mainstream, vallenato, tal cual, sí, se deja para el final. O inclusive hay ocasiones en que en vallenato muy romántico, digamos, hay ocasiones en que ni siquiera se graban bajos de acordeón. Ya, ya. Hay de todo. Pero ya en cosas más típicas, más criollas, los bajos son supremamente importantes. Todo el mundo se estará acordando en este momento de Ay Hombre, de Jorge Celedón, que es un Claro. son, y pues el bajo del acordeón Claro. es primario, ¿cierto? En un caso de esos es válido grabarlos al tiempo, pero la mayoría de acordeoneros prefieren grabar los bajos después con calma. Y digamos, ese tratamiento, digamos, a la hora de mezclarlo como tal, los dejamos, no sé, o sueles tú dejarlos al centro, o si se abren un poco para darle de pronto un poco de imagen estéreo al acordeón, ¿no? Personalmente, a mí no me gusta dejarlos al centro, ni tampoco me gusta dejarlos con un sonido muy pesado, porque si no, después van a estar compitiendo con la parte de arriba del bajo, es decir, la parte de arriba me Sí. refiero en términos de frecuencia, y el bajo en el vallenato, pues es tan importante, todas las figuras que tiene, el lenguaje en general del bajo en el vallenato es súper importante. Entonces prefiero que esté tirado pues lejitos del bajo, donde no lo moleste, pero
que se sienta que Que fue un está- acordeonero tocando los bajos. Va. Ahora, hay un punto de vista más que es el punto de vista purista, digamos. Yo tengo un acordeonero, estoy viendo un acordeonero y lo estoy escuchando a cierta distancia. Pues, ¿qué estoy escuchando? Estoy escuchando el conjunto del instrumento. Entonces, pensando en esos términos, uno debería capturar el instrumento con cierta distancia, ¿m? Y todo, Sí. pero diría que nadie lo hace, a menos que estemos hablando de cierto tipo de grabación muy particular o inclusive algo folclórico que requiera distancia Ya. entre, o sea, aire, moléculas de aire entre el micrófono y el instrumento, pues que en últimas es así como debería captarse cualquier instrumento, con algo de aire de distancia como uno lo escucha, pero pues no necesariamente es lo que funciona en música moderna. Pues. Oiga, chévere, toda esta cuestión del acordeón sí realmente me tenía bastante, pues me tenía bastante curiosidad realmente esto y a mí me han preguntado varias veces, entonces dije, pues te voy a preguntar a Camilo de una vez. Bueno, hablemos ahora de la parte de sumadores, que además tienes tu propia línea de sumadores. ¿Tú los utilizas, digamos, para sacar stems de los instrumentos como tal y después hacer como la mezcla basado en los stems o simplemente para ya sacar el LIR? Pues el uso primario que les doy siempre es sumar en ellos stems. Es decir, de una de mis interfaces salen 8 pares discretos con subgrupos de instrumentos, aunque a veces no hago subgrupos, sino que reparto las salidas en un orden aleatorio totalmente al sumador, de Sí. forma que estoy pensando en abrir la mezcla al sumador análogo, ¿cierto? Y quitarle un poquito de esa carga al computador, pues además de estar recibiendo los beneficios que tiene la suma análoga, que ya pues lo hemos discutido un millón de veces y hay mucho material en internet. Hicimos hace un tiempo un shootout entre una mezcla completamente in the box comparada con mezclas hechas con diferentes tipos de sumadores. Eso lo pueden encontrar en la página de Diffusion Magazine inclusive, ahí sigue. Y es un material chévere de escuchar para uno con sus propios oídos Comprobar y dar dar testimonio crédito. de qué pasa con la suma análoga, porque es real. Hay gente que dice que es carreta, pero es real y funciona y siento que me hace la vida más fácil. De esa forma, sacando 16 salidas configuradas en 8 pares, Sí. aunque en mi configuración nueva, el objetivo es tener un sistema doble de suma análoga con 2 sumadores, de forma que pueda correr algunos stems en uno de los sumadores y otros stems en otro de los sumadores. Puedo escoger diferentes coloraturas en cada uno de los 2 sumadores y puedo Ya. escoger diferentes estilos de compresión, de bus compression, pues de compresión de mezcla, Sí. en ambos sumadores, teniendo así como, pues, es decir, como lo mejor de todo y como una versatilidad tonal que es imposible de obtener solamente mezclando adentro de Pro Tools. ¿Y todas tus mezclas pasan siempre por un sumador? Sí, desde el año 2007 para acá, sí. El primer sumador que tuve, obviamente me lo construí yo mismo y fue un sumador pasivo muy sencillo, pero que me sirvió muy bien en Audiovisión y lo usé muchos años, mezclé muchos discos con ese sumador. El primer disco que mezclé con ese sumador creo que fue un disco de Pescado Vivo que se llama La cura para todos los males. Estoy tratando de acordarme si sí fue ese, Sí. pero fue en esa época. Y de ahí para adelante. De ahí para adelante Sí, me convertí. porque mire, también hay un ingeniero muy reconocido también y le escuché personalmente decir que si una señal ya había sido digitalizada, que no tenía sentido volver a sacarla, ¿sí? A convertirla de nuevo para después volver a convertirla a digital, ¿sí? Es decir, que no tenía sentido este tipo de cosas. ¿Usted qué cree de eso? Yo diría que bien por él, eh, con su punto de vista, pero por otra parte, pues hay que ver qué motivaciones tiene uno para querer sacar una señal digitalizada ya en Pro Tools. Una cosa para mí está clara y es que si yo voy a sacar una señal de Pro Tools, tengo que hacer un doble proceso de conversión otra vez. Es decir, tengo que hacer un digital análogo, ir a mi compresor en hardware y volver a través de un análogo digital. ¿Valió la pena? En mi caso, y si voy a pasar una voz por uno de mis elevados a donde requiero esa compresión, sí, vale la pena. ¿Que puede haber degradación? Tal vez. No tengo tan buen oído como para escucharla, especialmente porque estoy usando convertidores de muy buena calidad y Sí. es ahí donde es sí. importante la calidad de los convertidores en un proceso de estos. Con convertidores no tan chéveres puede que sí haya un poquito más de degradación, pero desde mi punto de vista
tomar ese riesgo vale totalmente la pena y pues lo hago y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo tantas veces como sea necesario. Vale, bien. Me dicen que tenemos algunas preguntas. Raúl Darío pregunta, teniendo en cuenta que el proceso de mastering es usual agregar distorsión paralela, luego de hacer la separación por bandas de frecuencias, ¿es conveniente o no usar la distorsión paralela en el proceso de mezcla? Es decir, antes del proceso de masterización. La distorsión paralela. Distorsión paralela es una pregunta interesante, aunque veo que hay más de una pregunta involucrada ahí, está un poquito compleja. Distorsión paralela, tal cual como compresión paralela, uno puede utilizar este tema de la distorsión paralela pues con muchos objetivos. Yo creo que el principal objetivo es color, ¿cierto? La distorsión paralela es buena para muchas cosas y obviamente en términos de mezcla resuelve a veces problemas, cuando estamos un poquito corticos de agresividad en algún instrumento, resuelve problemas, tantos problemas como resuelve la compresión paralela, pero también puede traer tantos problemas como la compresión paralela cuando no se usa de manera adecuada. No sé si estoy contestando adecuadamente la pregunta. En mastering, por ejemplo, no le encuentro ningún uso a la distorsión paralela como tal, porque en mastering introducir distorsión, digamos, de manera agresiva, no me parece algo tan chévere. Uno tal vez busca cierto tipo de coloraciones, pero estamos hablando de cantidades muy medidas de distorsión y de cierto tipo de distorsión. Además, es que el problema es que la palabra distorsión es tan amplia que la pregunta se nos convierte en algo increíblemente amplio. Porque es que distorsión, podemos estar hablando de 0,1% de THD con una predominancia de segundo armónico, por ejemplo. Eso es insignificante, 0,1% predominando el segundo armónico. Si subimos ese 0,1% a 1%, ya pasa de ser insignificante a calorcito. Pero ¿qué pasa si ese 1% lo cambiamos al tercer armónico? Ya ahí suena un poco más agresivo y más áspero. Porque acuérdense que la distorsión de segundo orden, el segundo armónico, pues es la octava, pero la de tercer orden es la octava más una quinta. O sea que no es como tan armónica ni tan chévere. Sí, por supuesto, hay usos. O sea, todos los que uno quiera y la única limitante ahí sería como la creatividad, El oído. y querer tomar los riesgos. Ahora, eso de la distorsión multibanda, es que eso me recuerda a un plugin, creo que recuérdeme alguien, es el Isotope, el Ozone, el que tiene algo así como un distorsionador multibanda. Hace 1000 años que no veo ese plugin, pero me parece, tal vez la pregunta fue enfocada un poquito a eso, o un clipper multibanda o algo así. Pensando en eso, hay muchos procesadores de audio que utilizan ese tipo de distorsión, digamos, no tanto como multibanda, sino de una banda enfocado en ciertas bandas para generar efectos. Todos conocemos un Aural Exciter y un Aural Exciter no es otra cosa sino distorsión de una banda centrada pues en ciertas bandas y aplicada y mezclada de vuelta al audio. ¿Qué efecto tiene? El brillo sale. Entonces lo estoy explicando muy rápido, pero es más o menos cómo funciona. Entonces, usos hay por todo lado para esto. Pues espero haber contestado más o menos, Sí, aunque seguramente. era compleja. Y era un poco más, sí, es que era un poco más, estaba detallada, pero seguramente sí respondimos la generalidad que él estaba preguntando. Tenemos la pregunta. Johnny Layton dice, ¿qué diferencias a nivel sonoro hay entre un sumador pasivo como el tuyo a uno como de 2 bus o 2 boost que es activo? ¿Y qué ventajas puede tener uno sobre el otro? ¿Pasivo sobre el activo o viceversa? Ok, bueno, esa pregunta sí está supremamente clara. Sumadores pasivos versus sumadores activos. Es una forma generalizada de llamar a los sumadores por su amplificación o su ausencia de amplificación, aunque realmente la gente que sabe mucho de electrónica y audio sabe que los sumadores pasivos también pueden tener amplificación. De hecho, la consola NIF trabaja con suma pasiva, pero bueno, no quiero entrar demasiado allá porque en estos días el término se usa para denotar la diferencia entre un sumador que tiene amplificación incorporada a un sumador que no la tiene y que la requiere de forma externa. Sumadores activos. Los sumadores activos tienen su amplificación y tienen su color. Hay
1000 diseños diferentes, hay 1000 formas, hay unos que tienen transformadores, otros que tienen tubos, otros que tienen transistores, otros que son ultra, hiper limpios, que usan circuitos integrados, trabajados de cierta forma. Hay para todos los gustos, para todos los sabores, pues Ya partiendo de esa construcción ya tenemos un color totalmente diferente en el sumador. correcto. Entonces cada sumador tiene un sonido en ese sentido o una ausencia de sonido también. ¿Qué pasa con los sumadores pasivos? Los sumadores pasivos solamente llevan a cabo la función de tomar esas señales y juntarlas en un nodo, en un punto común. ¿Ok? De ahí en adelante, pues, ¿qué pasa con la señal? La señal tiene una caída grande, una caída grande o sea, por la red de suma. Estoy hablando de una caída que puede ser de 30, 40 decibeles. Bastante. Es bastante. ¿Cómo compensa uno esa caída? Conectando la salida a un preamplificador de micrófono. Es decir, requerimos dos, uno para L y otro para R, pero se compensa con dos preamplificadores de micrófono. ¿Y qué pasa con el sumador pasivo? La gente habla de ellos como si fueran camaleones sónicos, porque lo son. Realmente, si yo tomo mi sumador pasivo y a la salida de él conecto mis preamplificadores NIF, pues voy a tener ese tipo de coloratura en mi bus de mezcla. Si en vez de los preamplificadores NIF conecto mis preamplificadores Millenia, voy a tener esa, más bien diría, ausencia de coloratura en el caso de los Millenia, y así. Entonces, me parece una herramienta muy interesante el sumador pasivo por esa razón, es decir, por encima del activo, porque es que el activo tiene un solo color, pero el pasivo, asumiendo que uno tenga suficientes preamplificadores Vas a poder chéveres. probar con más coloración, Exacto. con más tipos de coloración. Correcto. Y es una de las cosas que estoy implementando en la sala nueva. Pues lo que ya había hablado antes del sistema de doble bus de suma, cada uno de los sumadores puede funcionar tanto activo como pasivo. Y en las opciones pasivas pues tengo una opción diferente para cada sumador y puedo combinar pues ambos para que uno lleve una función diferente a la otra y que uno lleve diferentes audios a los otros. Entonces las opciones realmente son infinitas. Y es que gente me ha preguntado ¿por qué tiene usted preamplificadores en una sala que supuestamente es de mastering? Y esa es la razón, porque estoy estableciendo un sistema que no se ha usado en Colombia y que quiero establecer, que requiere cierta infraestructura por el tema de los sumadores y todo eso, pero que me parece maravilloso tener ese tipo de opciones solamente en el bus de mezcla. Sí, y que ahorita vamos a conocer un poco más de esta nueva sala, ¿no? Les Claro. tenemos también una nota preparada para eso. Tenemos otra pregunta. Álvaro Javier, ¿cuál es tu proceso de mezcla, el orden en que lo manejas? ¿Cómo manejas el tema tan discutido de la imagen estéreo? Si mezclas en mono o en estéreo, al final del proceso de mezcla, ¿agregas un seteo distinto antes de la masterización o algo así? Bueno, vamos a desglosarlo en preguntas porque hay varias. Entonces, la primera sería respecto al proceso de mezcla, a cómo lo abordo. No hay un orden, realmente, para mí no hay un orden con eso, con el proceso de mezcla. Lo normal es empezar por ejemplo, con la base. Me gusta empezar con la batería, con el bajo y después pasar a la voz y empezar a incorporar cosas y ver cómo va creciendo o cómo se va congestionando el campo estéreo. Ahí de paso puedo responder la segunda pregunta y es que mezclar en mono me parece terriblemente importante. Yo sé que ya nadie usa mono, tal vez en televisión transmitida por radiofrecuencia, pero el mono me parece súper importante porque es que es ahí donde uno se da cuenta qué cosas están chocando. Entonces sí es súper importante mezclar en mono. Cuando uno ha resuelto los problemas que hay en una mezcla, cuando uno los ha resuelto en mono y quita el botón de mono y vuelve a escuchar el estéreo, es fantástico, la sensación es fantástica porque uno dice, wow, ok, esto sí es lo que es. Mientras que cuando uno espicha mono y siente todo colapsado, pues en estéreo va a seguir teniendo esa misma sensación. Y pues respecto a la imagen estéreo, el asunto es que cada tema va pidiendo lo que va pidiendo. La imagen estéreo de un tema puede estar definida de formas naturales, por ejemplo con la captura de pues cómo venga capturada la batería, por ejemplo en el caso de un tema convencional o un tema sinfónico, pues la imagen estéreo está totalmente definida por el Decatri y por los micrófonos principales que recogen toda la orquesta. Entonces son diferentes situaciones, diferentes casos, diferentes tipos de imagen estéreo, pero uno también puede crear su propia imagen estéreo y de hecho es lo que uno termina haciendo. Uno necesita un instrumento que defina el máximo tamaño de la mezcla, un instrumento o un elemento que defina ese máximo tamaño, que nos diga qué tan grande es esa mezcla. Y por lo general suele bastar con que tengamos un solo instrumento bien puesto con
un solo elemento de profundidad puesto, que puede ser reverberación, delay, una combinación de ambos, reflexiones tempranas, etcétera, etcétera, Aparte de eso, etcétera. vas a tener el campo estéreo en el que vas a trabajar todo lo demás. Correcto, pero de resto es como trabajar con total libertad y ya, pues ir como definiendo ese campo estéreo. Bueno, es que como no hay reglas es una pregunta difícil de contestar, pero sí, pues dicho eso, lo de tener un instrumento que nos dé la perspectiva del tamaño en general, sí me parece importante. Perspectiva, eh, gente me dice, yo quiero que todo suene gigante, eso no es posible. Uno no sabe si algo es gigante si no tiene algo pequeño. Uno necesita un punto de referencia. relativo, claro. Tiene que haber algo pequeño, porque si no, no vamos a saber que hay algo gigante. Es perspectiva básica. Entonces es importante establecer esas perspectivas también. Relatividad también. ¿Tenemos otra pregunta? Una más. John Layton, ¿cómo haces tu set con tu Camilo Silva SSL Bus Compressor para la batería y cómo lo mandas al Zooming Box? Siempre he estado intrigado que muchos dicen que el kick y el snare van por canales mono al Zooming, pero no pasan también por el drum bus. Casi siempre la respuesta es tener dos interfaces y por una hacer los insertos y por la otra el zooming. En este caso solo hay un Apollo 16, entonces mediante un patch bay es posible lograr esto que digo. Es un flujo de señal. Es un flujo de señal, es limitado porque con la Apollo 16 o sumamos 16 o sumamos 8 e insertamos 8. Aún así es posible de hacer. Un poquito más limitados en términos de suma, pero contestando concretamente la pregunta de cómo integro yo mi compresor en hardware a mi bus de batería, yo sencillamente uso un hardware insert para colocar el SSL dentro de mi subgrupo de batería. Puede que sea un solo subgrupo o puede que sea que lo esté usando como compresión paralela. De cualquiera de las dos formas, o sea, combino una forma con la otra indistintamente en diferentes momentos y según cómo esté de genio, cómo esté de ánimo, cómo me esté sonando, puede que use una o ambas formas. Entonces, siempre es una inserción en hardware, pero pues obviamente de ahí, del insert en hardware, sale el grupo de batería, probablemente al sumador, como un par estéreo. Yo no soy de los que, no me gusta usar envíos mono discretos hacia el sumador, o sea, stems mono, sino que siempre voy en stems estéreo, en este caso. Entonces, está el hardware insertado en el bus y ahí es que sale para Correcto, el sumador. que en este caso sería una triple conversión, pero realmente no me importa. Si me hace sonreír, no me importa que sea triple, cuádruple, lo que sea, porque si me funciona, pues me funciona. Sí, claro, está bien. Ya, bueno, los puristas me estarán odiando, pero si me funciona, me funciona, y si me suena bien, pues nadie me va a decir que no lo haga. Y yo sé que en este caso particular del que estamos hablando, es factible hacerlo, solamente que vamos a tener que limitarnos un poquito más y no sumar los 8, y no sumar los 16, perdón, sino solo sumar 8 y usar un par de inserciones análogas para esta función. La otra posibilidad es insertar el compresor en hardware antes de ir al sumador, es decir, de la salida del DA, del convertidor digital análogo, antes de ir al sumador, interrumpir ese camino de señal e insertar el compresor en hardware. Esa también puede ser una forma, pero todo lo que haga dentro de Pro Tools con mi fader del subgrupo de la batería pues va a afectar la señal que vaya al compresor. Entonces es válida, es viable, pero hay que tener más cuidado con esa. Creo que hay que dar resuelta la pregunta totalmente, que Claro. ese flujo que estaba con curiosidad. Hay más de una forma. Claro. Hay más de una forma. Listo, bien. Bueno, yo quiero, digamos, de todas esas anécdotas que usted debe tener, digamos, ya con la mezcla y con los trabajos en los que hace, ¿cuál es, no sé, alguna que recuerde como que sea especial para usted? Una anécdota en la que de pronto usted se dio cuenta que aprendió algo que le sirvió para su trabajo de ahí en adelante. Esa pregunta es compleja porque Sí, supongo. hay demasiada información ahí. Y inclusive las anécdotas que más recuerdo en ese sentido ni siquiera tienen que ver con la mezcla, sino con cómo se capturaron las señales. Un par de grabaciones en particular, le voy a contar de ambas. El disco de Estados Alterados que grabé hace 2 años y pico, 3 años en la NIF en Audiovisión, el productor fue un personaje, un inglés que se llama Phil Bynal, Zoe, Radiohead, Placebo, ese tipo de personaje inglés, británico. Los británicos son
chéveres. A mí me gusta, me encanta trabajar con productores británicos, es chévere, porque son supremamente arriesgados y no les importa nada, solo les importa que sea chévere el sonido, haz lo que tengas que hacer, pero Pero que suene, que sácalo. funcione. Exacto, y con Phil ya he trabajado un par de discos con él. Recuerdo el de Estados Alterados porque fue supremamente creativo, o sea, la forma en que construimos los sonidos, ya prácticamente pensando en cómo debían quedar en la mezcla. Y, cosas como tener muchos pedales de guitarra conectados a los auxiliares de la consola y tener los retornos de los pedales en faders, para mandar sonidos ya construidos hacia Pro Tools. Ya. Por ejemplo, de baterías locas que nos inventábamos con bombos así suspendidos en el aire y ceniceros funcionando de redoblantes y de platillos y cosas así, platillos rotos, bueno, de todo lo que uno se pueda imaginar raro. Experimentar. Totalmente. Entonces, la forma en que construíamos los sonidos era ver el proceso de mezcla desarrollándose desde la grabación, que es como creo que debería ser, que rara vez es así estos días, pero todavía se ven un par de ejemplos de eso. Siguiente disco que trabajé con Phil, 69 nombres. De ese disco hay un documental pues, que hice, está en YouTube en algún lado y se puede ver. Hay mucho de eso explicado, o sea, de cosas raras, de cosas locas que hicimos, y cómo esos sonidos fueron tal cual a Pro Tools, Sí. pero ya con los sonidos establecidos, es decir, ya habiendo diseñado una mezcla como tal, ¿cierto? Otro asunto así en particular que me viene a la mente, que es más reciente, que es el de la 33, que pues saqué tiempo y aproveché la oportunidad para hacer un documental un poco más largo para poder compartir todo este proceso con los estudiantes, con la gente que está interesada en esto, con la gente que quiere saber cómo se hizo este disco. Sí. Fue un disco donde pues, tomamos muchísimos riesgos, tuvimos muchísimas complicaciones a propósito, es decir, quisimos tener las complicaciones, por ejemplo, de trabajar casi sin aislamiento, con todo el mundo junto. La forma como llegamos a los sonidos que hay en ese disco, eso, o sea, todo ese proceso para mí es una anécdota grande en sí, y cada vez que veo el documental, me acuerdo, pues, o sea, es un recuerdo bien bonito recordar eso, el cómo se construyen esos sonidos y cuál es el proceso para llegar a ese punto, y escuchando el disco se siente la vida que tiene el disco. Entonces es como, yo sé que no son anécdotas puntuales, pero en general todo el proceso, y lo mejor es que el proceso está Y documentado. además que demuestra algo que es muy importante, que yo creo que en esto, que es tener la mente abierta, ¿no? Que Correcto. es y probar y experimentar y todo esto. Bueno, esta semana además, pues sí, fue una semanota, ¿no? Entonces el Grammy, además hiciste el anuncio de tu nuevo estudio, ¿no? Yo vi ahí, por ejemplo, que en el estudio no tienes subs. Ahorita, después de esto vamos a ir con una nota donde van a poder ver mucho mejor el estudio de Camilo, pero no tienes subs. ¿Siempre has mezclado sin subs? Sí, siempre. Los últimos, bueno, los casi 10 años que pasé en audiovisión, el monitoreo allá es buen monitoreo, es decente. Pues Yamaha NS10, que es lo que he usado toda la vida, Genelec 1030A, que son monitores decentes, suenan bien. Me acostumbré mucho a ellos, pero mi sala de audiovisión, es decir, la que yo consideraba mi sala en audiovisión, yo era el que más la usaba en buena parte del tiempo, Sí. es la sala C, la sala de arriba. Es una sala pequeña, compacta, muy tratada acústicamente, muy absorbente, que me encanta. Y esa sala tenía los monitores en una posición muy particular. Yo sé que, digamos, la gente entra y ve la sala y siente que acústicamente puede no ser una sala muy buena, pero es una sala increíble. Lo que pasa es que el sweet spot de esa sala es muy pequeño. Ese es el problema que tiene esa sala por la clase de diseño que tiene, pero esa sala, yo amé esa sala, los 10 años que estuve allá, amé esa sala mucho. Y la forma en que están ubicados los monitores, los Genelec en esa sala, ayudan a la extensión de los bajos. Ya. Tanto que me acostumbré a escuchar los bajos muy por debajo del rango de esos monitores, pero me acostumbré a escucharlos, aprendí a reconocerlos en muchos aspectos, pues. Sí. Inclusive pues, recuerdo cuando vino Fab Dupont y estuvo visitándonos en Audiovisión y yo tuve esta charla con él acerca de la sala y los monitores. Recuerdo que Fab me dijo, esta sala es una sala increíble para escuchar monitores, precisamente por la posición que tienen los monitores, y por cómo está configurada la sala. Eso fue chévere, pues que alguien como él lo
dijera, lo sí. notara en buen término, pues. Entonces, no, nunca vi la necesidad obligatoria del subwoofer, pero a medida que iba avanzando pues, con las cosas de mastering se me iba dificultando un poco escuchar ciertos rangos. Es decir, yo sabía que estaban ahí, siempre supe que estaban ahí, pues, y aprendía a sentirlos, pero no de la forma que yo quería. Sin embargo, pues eso nunca fue un problema y mi trabajo en audiovisión fue decente. No puedo decir que no, porque fue un buen trabajo todo lo Sí, que se claro. hizo allá, pero siempre me sentí limitado, tecnológicamente limitado y acústicamente limitado, limitado en los monitores, limitado en transparencia, me sentía ciego. Ahora, con el nuevo sistema de monitoreo, ya no estoy ciego. Ahora puedo ver y el sistema de monitoreo nuevo pues no tiene subwoofers, no requiere, perdón, Sí. subwoofers externos porque los tiene incorporados, Y que eso lo vamos a ver también que ahorita. para mí es la mejor opción definitivamente porque es tanta la costumbre mía de no tener los subwoofers que realmente no les tengo cariño. Ya. Además que a todos los sitios donde he ido nunca los encuentro bien. Y Bien ahí alineados, bien. sí, no lo soporto realmente, Ya, no, ya. no soporto tener el subwoofer. Y hay algo que no me gusta del subwoofer también, es que por lo general están en el piso y están cerca de uno. Sí. Y eso me hace vibrar los pies y no me gusta que me vibren los pies. Ya, ya, Con, ya. con los, es un detalle Sí, sí. tonto, No, pero, pues. pero que es decir, que afecta mi confort en una sesión. Vale, bien, Camilo. Bueno, vamos a conocer un poco más de este nuevo estudio de Camilo Silva y también vamos a entender un poco más todo lo que nos está hablando acá sobre los monitores y estos subs que tienen incorporados, ¿no? Ok. Listo, vamos. Hola, este es Camilo Silva y estamos en mi nueva sala de mastering. Les quiero contar un poquito acerca pues, de las decisiones que se tomaron tanto acústicamente como en cuestión de equipo. Bueno, lo primero sería la sala, la acústica. Sé que lo pueden notar y sé que lo han visto en las fotos. Pueden notar que es una sala principalmente absorbente. Y de pronto no lo ven, pero hay un montón de tratamiento acústico acá puesto. Son paredes absorbentes, principalmente en fibra de diferentes densidades, absorción de banda muy ancha, pues, con mucho control en los bajos. Esto de que la sala sea absorbente, pues es mi preferencia personal, porque me gustan las salas así, que suenen un poquito muertas, que suenen controladas, no 100% muertas, pero sí muy controladas. Me gusta poder sentir el detalle en los monitores y me gusta que la sala contribuya a esta sensación. Van a notar que hay difusión arriba de mi cabeza y también van a notar que hay difusión, hay un difusor grande en la parte de atrás de la sala. Pues todo esto está pensado para agrandar el sweet spot o el punto, digamos, más efectivo acá del monitoreo para escuchar. Pero les cuento una cosa, resulta que gracias a la decisión de monitoreo que he tomado, este concepto del sweet spot desapareció por completo. Esta sala básicamente no tiene sweet spot, sino que toda la sala es el sweet spot. Entonces les quería contar un poquito acerca de esa decisión de monitoreo. Si pueden ver allá atrás mío, tengo mis Barefoot Micromain 35 generación 2, que son unos monitores pues bien especiales, bien particulares, únicos en muchos sentidos y que están en el tope posible de performance de lo que uno puede encontrar para una sala de este tamaño. Estos monitores son monitores sellados, son cajas completamente selladas que tienen ciertas ventajas por encima de las cajas normales porteadas o cajas tipo reflex, pues que la mayoría de nosotros utilizamos o que hemos utilizado alguna vez en nuestras vidas profesionales. ¿Qué pasa con las cajas selladas que tienen una respuesta transiente muy superior a una caja reflex? Pero tienen un problema y es el asunto con la extensión de los bajos. Pues a pesar que los bajos son más controlados y más apretados que en una caja tipo reflex, la extensión de los bajos en una caja de estas de tipo sellado pues no es tan amplia y estos monitores me solucionan muy elegantemente el problema integrando dos subwoofers dentro de cada caja.
lo cual pues me extiende la respuesta en bajos hasta 35 Hz aproximadamente, 34 o 35 Hz, con un nivel de presión sonora pues bastante razonable. Cada cajita de estas es bastante compacta, pero ahí donde las ven, cada caja tiene 750 vatios RMS de potencia, cada una de esas cajas. Entonces pues es bastante potencia, y es una potencia necesaria pues para manejar los subwoofers en una caja con un diseño así sellado como estas cajas. La extensión del tweeter pues va hasta 40 kHz, así que es una serie de ventajas. Además de eso, hay otra ventaja, que es la integración del sistema como tal, es decir, la integración del subwoofer con el driver de los medios, con el tweeter. Resulta que toda la alineación electrónica, toda la alineación de time domain, toda la alineación de fase, etcétera, 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 las 4 capas de protección para los drivers, todo está hecho con DSP, con procesamiento de señal digital, dentro de los mismos monitores. Entonces, bueno, son básicamente a prueba de fallos. Es imposible abusar de ellos sin que ellos le digan a uno, ok, no más. Y otro asunto interesante que tienen es el sistema de emulación de parlantes. Resulta que yo soy uno de esos tipos de vieja escuela que vienen trabajando con Yamaha NS10. Entonces, para mí el cambio a estos monitores realmente ha sido muy fácil, muy sencillo y muy rápido, pues dentro de sus modos de emulación de parlantes tienen un modo que emula no solo la respuesta en frecuencia, sino también los problemitas de fase de los Yamaha NS10. Además de eso, pues tiene otro modo que emula los Auratones, los cubitos, que yo sé que muchos de nosotros los hemos usado. Tiene otro modo que emula un sistema hi-fi con un poquito más de sonrisa, digamos, menos medios, más agudos, más bajos. Entonces son solo ventajas lo que tiene este sistema de monitoreo, y afortunadamente el diseño acústico salió tal como yo lo había planeado y hace un complemento perfecto con mi sistema de monitoreo. Entonces esa vendría siendo la razón por la cual el sweet spot no existe, sino que toda la sala es el sweet spot. Además, la extensión en frecuencias es tremenda, y pues el nivel de detalle es un nivel de detalle que yo personalmente jamás había experimentado con ningún sistema de monitoreo de ningún precio. Y he escuchado sistemas económicos, sistemas intermedios, sistemas costosos, pero jamás había escuchado un nivel de detalle como este. Entonces digo felizmente que no pude haber tomado una mejor decisión en la vida respecto a adquirir una pieza de equipo como han sido estos monitores. Bueno, siguiendo con este cuento de las decisiones, hay más cosas en esta sala pues interesantes. No voy a entrar en tanto detalle porque quiero dejar algo para después, pero sí les voy a contar, por ejemplo, de mi controlador de monitoreo, que es hecho a la medida, construido por mí, bajo mis especificaciones y bajo mis necesidades. Es un control de monitoreo pasivo. Esto de pasivo quiere decir que por dentro tiene 0 amplificación de ningún tipo. Es lo más cercano a una transparencia perfecta que uno puede encontrar en un controlador de monitores, y pues tiene control digital. Por lo tanto, todo lo tengo acá atrás mío en una cajita donde puedo escoger entre 4 entradas, escoger entre 2 juegos de parlantes más el subwoofer, aunque en este caso pues el subwoofer no lo voy a necesitar con estos monitores. Puedo tener mis audífonos conectados, puedo tener diferentes offsets o diferencias de nivel entre cualquiera de las entradas y salidas que yo escoja, pues más los beneficios del control digital, y todo pues queda almacenado en memorias. Entonces pues es una pieza bien interesante, y es como la columna vertebral de este estudio pues en cuanto al sistema de monitoreo. De resto, pues ¿qué les puedo contar? Aparte que casi todo el equipo es o hecho a la medida o modificado pues para exprimirle hasta la última gota de desempeño que se le pueda exprimir. Tengo varias piezas por ahí que son piezas comerciales, aunque tengo un par de compresores que son vintage, por ejemplo los DBX, los 160, que son compresores de finales de los 70 que me encantan en baterías in rooms, están modificados por supuesto. Tengo una ART Pro LA, que es de los mejores compresores económicos que existen, y también está por supuesto modificado.
Tengo otro par de DBX 160 un poco más modernos, los DBX 160X modificados. El resto de las piezas pues son hechas a la medida, entonces tengo compresores, tengo todos los sabores de compresores, tengo Varimu, tengo ópticos, tengo FET, tengo tubos, tengo BCAs, estado sólido, entonces tengo una buena variedad de cosas para jugar y pues para desempeñar mis funciones tanto de mastering como de mezcla que me gusta llevar a cabo de forma híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Combinando lo mejor de lo análogo pues con lo mejor de lo digital. Aquí en la sala utilizo Pro Tools, mi sistema tiene montado Pro Tools 11 y Pro Tools 10, entonces puedo correr en cualquiera de los dos sistemas. También tengo Dual Boot, o sea que puedo trabajar en Windows o en Macintosh si es que llego a necesitar Windows alguna vez para algo. Mi sistema es un HD nativo con dos interfaces, una de ellas es una Lynx, una Aurora 16. Creo que la Aurora es de las pocas piezas que no está modificada en este estudio, pero seguramente pienso hacerlo en el futuro. Tengo también la Apogee, la de 8000, que tampoco está modificada, pero me funciona muy bien así. Es una interfase que tiene varios años de edad, pero suena muy chévere, entonces le tengo aprecio y ahí la tengo funcionando, sirviéndome bien. Tengo un convertidor hecho a la medida para el monitoreo, un convertidor de referencia pues fabricado bajo mis especificaciones, que es a través del cual escucho. Es otra de las piezas que no está modificada, pero que está hecha a la medida para llevar a cabo la función que yo necesito acá en la sala. Tengo un par de unidades de reducción de ruido, un par de Dolbys que están modificados para funcionar como una cosa completamente diferente a una reducción de ruido. Funcionan más como una especie de Aural Exciter. Ya un día me voy a sentar a contarles y tal vez les haga algunos ejemplos en audio de cómo suena y de cómo funciona. Entonces, así por encima sería pues eso lo que les quería contar. Entonces, nada, un abrazo a todos. Chao. Bueno, Camilo, pues lo felicito por ese nuevo estudio y obviamente le deseo todos los éxitos posibles para ese nuevo proyecto que ya arrancó con toda, ¿no? Pues mil y mil gracias, sí, y es un paso difícil de tomar, pero eventualmente hay que hacerlo. Si uno aspira a subir de nivel y en general a que la industria suba de nivel, hay que tomar ese tipo de riesgos. Y seguro va a ir muy bien. Igual si ustedes quieren conocer, digamos, toda la oferta de servicios que tiene Camilo y conocer de pronto más detalladamente todo lo que trabaja en su estudio, como algo que hablaremos en la próxima temporada, y de una vez comprometo a Camilo que vamos a hablar un poco más de mastering la Ok, próxima temporada, sobre una cosa que también me llamó mucho la atención, que es el mastering por stems, pero lo tendremos para el próximo esta próxima temporada del programa. Pero si quieren conocer más acerca de todos estos servicios y de estas técnicas, se pueden meter a la página www.camilosilvaf.com y ahí van a encontrar pues toda la información necesaria. También lo pueden contactar ahí también directamente a Camilo. Y pues nada, gracias de verdad por estar acá. Creo que sí fue muy enriquecedor para todos. Acá hablamos como de todo, respondimos pasamos bueno, ¿no? Sí, estuvo bueno, conocimos bastante y construimos conocimiento, que es a la final, como usted también decía, venga y tomen el conocimiento Compartirlo. y compartirlo, que es lo más importante, porque así es que crecemos todos, ¿no? Pues bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta temporada de especiales N Audio TV. Volveremos el próximo año ya, de parte de todo el equipo de producción. Muchísimas gracias, Camilo, nuevamente muchas gracias, y quiero ya para despedirme que nos diga en esa experiencia que usted tiene, de pronto, ¿cuáles son esas recomendaciones que no son tan obvias a veces a la hora de mezclar? Bueno, se me ocurre un par, pero creo que la más importante que se me viene a la mente y no necesariamente tiene que ver con mezclar es saber dónde colocar uno su plata, su dinero. Acústica primero, monitoreo después. Y de ahí para abajo, lo que quieran, pero primero resolver esos dos factores porque si no, sea lo que sea que hagan, no se va a traducir bien en otros sistemas. Eso
por ese lado y es una súper buena recomendación, espero que la tomen en serio. La otra recomendación es que aprendan sus procesos básicos y llévenlos al límite antes de meterse en plugins que tengan 100 perillas y 100 controles y 2000 presets. Es parte de la técnica que me gusta enseñar acá y que me gusta transmitir a los alumnos, que es sacarle el máximo rendimiento, el máximo provecho posible a una serie de 3 o 4 plugins que pueden hacer absolutamente todo el trabajo si uno llega a profundizarlo suficientemente bien y si uno conoce las técnicas y si uno conoce realmente cómo funcionan los compresores a fondo, porque todo el mundo habla de compresores, todo el mundo quiere comprimir, todo el mundo pendiente de cuál es el último compresor, pero muy poca gente entiende a fondo los elementos y las etapas que componen un compresor y cómo puedo tomar ventaja de esos elementos y esas etapas para lograr funciones que de otra forma requieren un plugin gigantesco o ese tipo de cosas. Entonces, buenas recomendaciones, acústica, monitores, eso también es clave, ¿no? Lo que usted dijo al último, porque realmente sí, a veces como que sí, tengo el paquete de no sé qué y tengo los 1000 plugins, pero a la final de pronto no sé ni por dónde arrancar. Es que la herramienta es solo eso, la herramienta es una herramienta, pero la habilidad está en uno y uno es el que tiene que desarrollarla porque nadie más va a venir a desarrollarla por uno. Perfecto, Camilo. Bueno, pues así nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes, gracias a Diffusion Magazine y pues nada, recuerden que en N Audio aprendes con los expertos. Diffusion Magazine. Read